Bueno, estamos. Buenísimo. Bueno, estoy alucinada con la puntualidad de estas mesas. Así que bueno, si ya estamos todas, sugiero que hagamos como en las demás mesas, que cada cual presenta con el tiempo que tuvieron asignado, en el orden en el que estaban, es decir, primero Carla, después Anabela y tercera y última Martina. Y después yo hago algunos comentarios, algunos generales y algunos particulares a cada trabajo y después abrimos la discusión eh, para todos y todas. Anoten también mientras están exponiendo las demás, por si quieren hacer alguna pregunta ustedes también o algún comentario. Es el espacio para eso, para ensayar esas cosas también, ¿no? Como animarse a preguntar a lo que no se entendió, o pedir una aclaración o sugerir alguna otra lectura. Este es el espacio, digamos, más amigable pensado para eso, ¿no? Para que tengan un primer encuentro, quizás no en un congreso o en una jornada, sino en un espacio habilitado para estudiantes, con comentarios pensados para no espantarlos y promover nuevas participaciones y nada, pero también sugerencias, ¿no? Después cuando hagas mis comentarios vamos más ahí en el sentido que van a tener. Así que si quieren empezamos con Carla, que va a presentar el trabajo. Bueno, Carla, preséntate un poco también y presenta tu trabajo. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Bueno, yo me llamo Carla de Alessandro y soy ayudante alumna de la Cátedra de Literatura de Habla Francesa de la Universidad de Córdoba. Bueno, soy estudiante de Nati y también estoy en un equipo de autoficción que ella dirige. Bueno, este trabajo son como unos primeros acercamientos, digamos, a estos temas. La ponencia que preparé se llama Vida y Verdad en la obra de Delfín de Vigan. ¿Se me escucha bien? Bueno, Perfecto. en el campo de la literatura francesa contemporánea se observa la tendencia en aumento progresivo de volcar la vida e identidad del yo que escribe en la obra, fenómeno que ya ha sido estudiado y señalado varias veces por la crítica. Autoficción, neologismo acuñado en 1977 por Serge Dubovsky para referirse al proyecto narrativo que había puesto en marcha con su libro Fils, se ha convertido en el concepto con el que se nombra aquellas obras de ficción de acontecimientos estrictamente reales, o como señala Philip Gasparini, y que pareciera ser el caso de una de las obras que estudio, una proyección del autor en situaciones imaginarias. La expresión autoficción sirve, entonces, para dar cuenta de aquellos textos que son una propuesta ficticia más ambigua que su pariente mayor, la autobiografía. En ese sentido, bajo este término se amparan aquellas obras que suponen una hibridez genérica entre la autobiografía y la novela. De cara al nuevo siglo, este género paradójico que ha invadido las literaturas occidentales y orientales, que no nos permite como lectores discernir entre verdad o invención, ni ver con transparencia los límites que separan lo público de lo privado, y en definitiva, un género que espectaculariza la intimidad, se ha convertido en el objeto de numerosos estudios y críticas que buscan proponer nuevas formas de comprender las escrituras del yo y la narración de la propia vida. Asimismo, la autoficción es un género en efervescencia, extremadamente contemporáneo, por lo que constantemente se producen y publican diversas narraciones que nos obligan a reconsiderar una definición acabada y totalizante del término. En este contexto, el tema del que parto en este análisis se vincula con problematizar, de forma incipiente, la discusión, a mi criterio nunca del todo cerrada, en torno a las fronteras que separan la autobiografía y la novela autobiográfica de la autoficción, observado en la escritora francesa Delphine de Vigan. Una lectura de dos de sus obras de manera dialogada, Nada se opone a la noche y basada en hechos reales, aunque nos detendremos más en la segunda, habilita cierta reflexión sobre las posibilidades y los límites de estos géneros a partir del proceso que observamos en la autora. Este es tensar tanto la elasticidad semántica de las categorías de invención y verdad que terminan por perder su forma y sentido originales, abriendo así una forma de interpretación que no busca convencer al lector de la veracidad o la fabulación de la historia, sino confrontarlo con su propia mirada, una mirada que busca en la literatura ya no la ficción, sino que se le prometa o garantice que asistirá a los secretos en la vida privada del otro,
cuya vida y cuyas tragedias y padecimientos devienen un espectáculo público. En este marco, nuestra hipótesis de lectura, prematura todavía, parte de considerar que la dialéctica de la relación que se entabla entre las obras mencionadas puede ser entendida como una búsqueda teórica consciente de desintegrar o desarticular las categorías de verdad y ficción a partir del uso particular que de Vigan hace de los géneros autobiografía y autoficción para postular la literatura como una forma de aprehensión de la vida. Delphine de Vigan realiza su debut literario en 2001 bajo el sinónimo de Lou Delbig con Días sin hambre, obra en la que relata la experiencia de Laurie, transposición literaria de su persona, en su proceso de superación de la anorexia nerviosa que padeció durante la adolescencia. En tal sentido, la escritura autobiográfica ha estado presente en su narrativa desde sus orígenes como escritora, pero no retoma este género sino hasta 10 años después, con la publicación de Nada se opone a la noche, su obra cumbre, en la que narra la historia familiar para reponer una crónica de la vida de su madre y de sus orígenes, quien padeció un trastorno de bipolaridad severo que, entre otras razones, la condujo al suicidio. Por ello, entrevista a sus allegados, recupera testimonios, abre el archivo familiar y privado de documentos y fotografías, e ingresa otros elementos de la realidad extratextual y comparte los secretos y la intimidad de sus parientes con los lectores. En este homenaje a Lucille, así se llamaba su madre, de Vigan emprende una investigación casi policial para tratar de entender las causas que la condujeron a ese final. Sin embargo, la escritura de esta obra, que en un inicio comienza como la búsqueda para acercarse a una verdad de la historia familiar, a la verdad de una madre a quien no conoció tan bien, que guardaba secretos sobre su propio padre, el abuelo de la autora, toma otro curso para de Vigan a medida que avanza. Cito: escribí todos los días y soy la única que sabe hasta qué punto este libro no tiene nada que ver con mi madre, ya que la verdad, como categoría ontológica, se revela como algo imposible de aprender. Cito: pero, ¿qué me había imaginado? ¿Que podía contar la infancia de Lucille mediante una narración objetiva, omnisciente y todopoderosa? ¿Que me bastaría con hacer una criba del material que me habían entregado y elegir como si fuese la compra? ¿Con qué derecho? Quizá esperaba que, de esa extraña sustancia, se desprendiese una verdad. Pero la verdad no existe. No tenía más que fragmentos dispersos, el mismo hecho de ordenarlos constituía ya una ficción. Escribiese lo que escribiese, estaría en el terreno de la fábula. ¿Cómo me había imaginado, aunque fuese un solo instante, poder hacer inventario de la vida de Lucille? ¿Qué buscaba en el fondo, si no era acercarme al dolor de mi madre, explorar sus contornos, sus pliegues secretos, la sombra que arrastraba? Y más tarde agrega: incapaz de alejarme por completo de la realidad, produzco una ficción involuntaria, busco un ángulo que me permita acercarme más cerca, cada vez más cerca, busco un espacio que no sea ni la verdad ni la fábula, sino los dos a la vez. 3 años después de la publicación de esta obra, la autora da a conocer Basada en hechos reales, obra que no solo pone en tela de juicio la veracidad de su trabajo previo, cuya historia y difusión en el mercado acusaban sesgo biográfico, sino que problematiza los límites mismos de los géneros en los que se inscribe este texto. Libro que se enuncia y se vende por lo que no es, la novela basada en hechos reales es un thriller psicológico, pero también opera como un ensayo velado, opaco y autorreflexivo de la práctica escritural, sobre los límites entre la realidad y la ficción, pero en todo caso quedando siempre supeditado a desacreditar aquello que con anterioridad ha contado como testimonio de una vida real. La protagonista de esta novela se llama Delphine también y es una escritora que recientemente ha publicado una obra sobre la historia de su familia que se convirtió en un bestseller y que atraviesa un bloqueo para escribir. Y culpa de ello a una persona o un personaje, es difícil decir, llamado L. En la nota que precede el inicio de esta novela, firmada por Delphine de Vigan, también leemos que la autora durante 3 años no pudo escribir y también nombra como la causa a ese misterioso personaje L, a quien nunca nombra por completo, siempre es L con un punto, quizá como una estrategia más de verosimilitud, no dar nombre de una persona presuntamente real por las consecuencias legales que podría implicar. El relato parte de una similitud evidente con la vida de la autora, pero realiza el procedimiento inverso con relación a Nada se opone la noche. Mientras que en la obra sobre su madre de Vigan perseguía, aunque sin alcanzarlo, un afán de verdad, en su siguiente novela busca dar carácter de verídico a lo que es invención.
el acoso sistemático de una mujer llamada L, que al final se sugiere que nunca existió, que era un desdoble de sí misma. A la par que plantea la posibilidad de que la obra que la llevó al éxito sea pura ficción. Basada en hechos reales, la autora ficcionaliza su yo, pero también aquella obra autobiográfica que la consagró como escritora. Asimismo, en este texto se constituye como su propio aparato crítico, como el faro que alumbra el modo en el que debemos leer y concebir su obra. Como bien sabemos, la etiqueta editorial de biografía o autobiografía o el sintagma que acusa basada en hechos reales afecta la recepción del texto. El autobiógrafo confeso le pide al lector que confíe en él, que le crea, porque se compromete a contarle la verdad. En basada en hechos reales, De Vigan invita a su lector a hacer lo opuesto, a descreer, a cuestionar, a sospechar. Postula la no veracidad de un texto que, a partir de marcas para y peritextuales, nos invitaría a leerlo como una obra autobiográfica, como la nota que da inicio al texto. Pero Delfín tampoco asume la función del novelista, aquel principio de distanciamiento del autor con el narrador, por lo que podemos considerar esto una autobiografía ficticia, pero al hacerlo asumimos también que Nada se opone a la noche es una novela, o por lo menos nos quedamos con la incertidumbre de si hemos sido engañados por esa etiqueta editorial. De modo que podríamos considerar que De Vigan se establece en un punto medio, no queriendo comprometerse con ningún pacto de lectura y buscando, más bien, que el lector decida cuál es la interpretación correcta de esa obra, cómo debe ser leída y comprendida, y en tal sentido, de qué manera leerá sus autobiografías previas. En la obra, la narradora declara: por otra parte, podría ser un proyecto literario escribir un libro entero que se proclamara como una historia verídica, un libro supuestamente basado en hechos reales, pero en el que el todo, o casi todo, estuviera inventado. Es por ello que la cuestión nominal es muy importante, porque invita a revisitar su producción presuntamente autobiográfica como Días sin hambre y Nada se opone a la noche. Basada en hechos reales leemos: una noche en que intentaba explicar a François la angustia que me amenazaba a ratos, pronunció esa frase que esperaba sin duda que me permitiera hacer borrón y cuenta nueva. Puede que tú lo hayas inventado todo para escribirlo. Esta discusión en torno a los géneros es central en esta obra. En un diálogo de la narradora con su lector, éste le reprocha: los lectores lo que quieren es que la regla del juego quede clara. Nosotros queremos saber a qué atenernos. ¿Es cierto o no es cierto y se acabó? ¿Es una autobiografía o es pura ficción? Es un contrato pactado entre usted y nosotros. Pero si estafa al lector, este se lo echará en cara. Y De Vigan, como sujeto real, parece querer poner en tela de juicio su prestigio autoral al sugerir que ha engañado o que engaña a sus lectores. En otro momento, uno de los personajes le reprocha, al no querer escribir más sobre su intimidad: ¿por qué crees que los lectores y los críticos se plantean el asunto de la autobiografía en la obra literaria? Porque actualmente es su única razón de ser, describir la realidad, decir la verdad. Quizá en otra ocasión podamos retomar esta idea y hacerla avanzar por nuestra cuenta, pero por ahora basta agregar un pasaje clave para comprender lo que se propone la autora con este juego de escrituras. Tu idea no es mala, Delfín, pero tus personajes no tienen alma. Hoy en día no se puede escribir ya ese tipo de cosas, no de esa forma. Al lector le importan un pimiento. Tienes que encontrar algo más implicatorio, más personal, algo que proceda de ti, de tu historia. Tus personajes deben tener un vínculo con la vida, que sea de verdad, como dicen los niños. No puedes poner tanto empeño en la construcción, en el artificio, en la impostura. De modo que el diagnóstico de Vigan sobre el circuito literario o la literatura extrema contemporánea es que la vida propia, la vida vivida y la verdad deben ser la materia narrativa del escritor actual, en detrimento de la imaginación e invención, o al menos así lo exige el lector moderno. Pero como hemos dicho, para la autora la verdad es imposible. En este marco, su narrativa y su escritura se configuran como un espacio de experimentación y exploración en el que, si bien no puede alcanzar la verdad, que a su entender no existe, puede aprender su propio recorrido vital mediante la ficción, desarmando a su paso la distancia que la separa. En las últimas líneas de Basada en hechos reales leemos, a propósito del personaje de L, que el profesor le dice que si no puede hablar, tal vez debería escribir. Para sí misma, le gusta escribir, ¿no? Ella no dice nada. Piensa con fuerza esas palabras que no puede decir. Piensa lo más fuerte posible para que él la oiga. Soy tan fea, tan ridícula, tan distinta, tan encorvada, tan mal peinada. Soy tan mala. Me da miedo volverme loca. Me da miedo y no sé si ese miedo existe, si tiene nombre. Así se revela que L es probablemente de Vigan,
y el paso de la tercera a la primera persona muestran que ha escrito una ficción para comprenderse, para volver a sus orígenes como escritora y para procesar aquello que ha vivido escribiendo Nada se opone a la noche, lo que vuelve a confundir al lector, ya que previo a esa escena había decidido que se trataba de una ficción. De modo que, como señalamos en un principio, este juego entre verdad y ficción, entre lo real y la invención, revela la voluntad de discutir o problematizar ciertas concepciones en torno a los géneros que de Vigan elabora bajo otra óptica, cuestionando en ese mismo movimiento qué son estas categorías que rigen la literatura posmoderna y de qué modo van variando con el avance y el auge de este género. Eso es todo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Vamos entonces con el segundo, así dejamos todos los comentarios para el final. Anabela, ¿te había visto? Ahí, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por su presencia. Bueno, yo soy Anabela Baleo, egresé de la Universidad Nacional de Mar del Plata hace poco como profesora en letras. Desde el año 2020 que me desempeño como adscripta estudiante, ahora como adscripta graduada, también como ayudante estudiante en las asignaturas Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Cultura Europeas 2. Actualmente trabajo también bajo la dirección de la doctora María Estrella, que está acá presente, así que voy a tratar de no hacerla pasar vergüenza. Y con respecto a mi trabajo, no traje en sí una ponencia en toda regla, sino que voy a comentar un poco cómo ha sido mi recorrido por la investigación en estos últimos años y me voy a detener específicamente en el trabajo en el que al que estoy abocándome ahora, que tiene que ver con Añerno, y por eso el título de mi comunicación es Maternidad no deseada, aborto y formación de artista en la narrativa de Añerno. En el presente trabajo compartiremos los avances de la investigación llevada adelante en el marco de la elaboración de la tesina de grado de la licenciatura en letras, dirigida por la doctora María Estrella, en línea con las indagaciones realizadas como integrante del grupo de investigación Literaturas Europeas Comparadas, radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y como adscripta estudiante y graduada en el área de literatura europea. En particular, planteamos un abordaje de Les Armoires y L'Événement de Añerno desde las categorías de Bildungsroman femenino y Kunstlerroman, que nos permitirán estudiar cómo la maternidad no deseada y el aborto impactan en la poética de la autora. Nuestra hipótesis es que la experiencia y la interrupción voluntaria del embarazo en la clandestinidad, con todos los riesgos que ello entraña, constituye una instancia fundamental en el trayecto formativo de las voces narradoras de las dos novelas, puesto que oficia como el disparador de múltiples reflexiones sobre la representación de esta práctica en la tradición literaria y sus consecuencias en la propia identidad. En lo que respecta a la bibliografía teórico-crítica, para este estudio se abrevó en dos grandes vertientes. En primer lugar, se recogieron textos acerca del Bildungsroman y Kunstlerroman y las particularidades que estos géneros adoptan en el caso de contar con protagonistas femeninas. Vale destacar que esto entronca con trabajos previos desarrollados como parte de descripciones en tareas de investigación y de proyectos individuales en el grupo. Desde el año 2021 me he abocado al estudio de la novela de formación en la literatura europea, inicialmente con el foco puesto en obras inglesas, pero se produjo un viraje hacia textos franceses tras haber incursionado en el estudio del idioma a lo largo de más de 3 años. Además, si en un principio me dediqué al análisis de trayectos de aprendizaje masculinos, actualmente estoy incursionando en las particularidades del género en novelas protagonizadas por mujeres. Los resultados parciales han sido compartidos en publicaciones de actas y artículos de revistas, así como en ponencias para diversos congresos y jornadas. Asimismo, esta línea crítica se vincula con los proyectos de investigación del Grupo de Literaturas Europeas Comparadas, dirigido por Liliana Judersky y codirigido por María Estrella. Por un lado, el titulado Figuras de la infancia y variaciones del Bildungsroman en las literaturas europeas, desde el último tercio del siglo XX hasta la actualidad, radicado en el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos, indaga en las diversas modulaciones del Bildungsroman en las literaturas europeas contemporáneas. Por otro, el proyecto Cuerpos Narrados, Biopolítica y Vida Privada en las Literaturas Europeas, radicado en el Centro de Letras Hispánicas, examina narrativas que tematizan los efectos de los dispositivos biopolíticos en el cuerpo individual y en la vida privada, dimensión en la que también nos centramos en nuestro estudio.
Asimismo, se hizo un inventario de los textos críticos existentes que abordan específicamente la obra de Arnaud. Cabe destacar que el volumen de artículos acerca de la escritora se ha incrementado en los últimos años en los ámbitos hispano, anglo y francoparlantes, probablemente debido a la notoriedad que ha alcanzado gracias a la obtención del Premio Nobel en 2022. No obstante, ya en 2008, Ángeles Sánchez Hernández advertía un fenómeno de creciente interés por su figura, reconocimiento que la crítica marca a partir de la obtención del galardón Renaudot en 1984 por su novela La Place, y que se observa también a partir de su incorporación en los planes de estudio en escuelas secundarias francesas y en la organización de jornadas, conferencias y coloquios en el ámbito universitario estadounidense dedicados a su producción. Sin embargo, pese a la atención que ha empezado a recibir en la actualidad, la narrativa de Arnaud aún no ha sido analizada extensamente tomando como eje de lectura las categorías de Bildungsroman o Künstlerroman. Solo 2 trabajos retoman la noción de novela de aprendizaje. La tesis doctoral de Matthew James, titulada Entrée par effraction, Reading and Writing Subjects in Annie Ernaux's Recent Work, del año 2011, destina un apartado muy breve a dicho género para observar cómo determinados sitios web presentan la producción de la autora, mientras que el artículo de Lynn Thomas, titulado Women, Education and Class, Narratives of Loss in the Fiction of Annie Ernaux, del año 1994, se refiere al Bildungsroman feminista, pero para indicar justamente cómo Ernaux se distancia de él. Como parte del trabajo final de un seminario cursado en el primer cuatrimestre del corriente año, cuyo contenido se orientaba hacia la reflexión sobre los modos de investigación en las ciencias humanas, se delineó una primera versión del plan de tesis que es nuestra guía para el trabajo actual. Para encauzar la investigación se planteó una serie de interrogantes o problemas críticos, entre los cuales se pueden enunciar los siguientes. ¿Qué particularidades adopta el Künstlerroman o la novela de formación de artista en Les Armoires vides y L'Événement de Annie Ernaux? ¿De qué modo impacta en el corpus literario seleccionado la experiencia del aborto clandestino en la formación de las protagonistas como artistas? ¿Qué reflexiones dispara esta vivencia y cómo pueden vincularse con las decisiones de escritura tomadas por las narradoras? ¿Qué continuidades y diferencias pueden encontrarse en la figuración literaria de la interrupción voluntaria del embarazo? En particular, nuestro trabajo a lo largo del año se orientó, sobre todo, a indagar en los últimos 2. Las conclusiones preliminares de estas lecturas se compartieron, primeramente, en las 14ª Jornadas Nacionales de Literatura Comparada, organizadas por la Asociación Argentina de Literatura Comparada el pasado mes de septiembre, con la ponencia titulada Literatura y Silencio en Les Armoires vides y L'Événement de Annie Ernaux. Luego se profundizó el análisis para la redacción del artículo titulado No poetizar la sonda, la transfiguración literaria del aborto en Les Armoires vides y L'Événement de Annie Ernaux, que ya ha sido enviado para su evaluación por parte del comité examinador de dicho evento. Si bien en ninguna de estas instancias nos detuvimos específicamente en la noción de Bildungsroman o Künstlerroman, es pertinente recuperar las palabras de José Luis de Diego, quien afirma que, cito, la novela de aprendizaje es un género privilegiado a la hora de analizar a. ¿Qué tipo de imagen de escuela y de educación representa la literatura? B. ¿Qué lugar ocupa la literatura y cuál literatura en la educación del personaje? Y, en consecuencia, C. ¿Qué relación se establece dentro de la literatura entre educación y literatura? Fin de cita. La revisión de la relación que la primera persona del corpus entabla con la tradición y los textos literarios, entonces, constituye un eje insoslayable al momento de estudiar los trayectos formativos vividos por los personajes. Sobre todo, deviene un asunto de cabal importancia debido a que la narradora de cada una de estas novelas se presenta como una mujer escritora e instruida en filosofía y letras, además de su identificación con la propia Annie Ernaux, dadas las similitudes entre las experiencias atravesadas por los personajes y las que Ernaux atribuye a su propia biografía. En este sentido, consideramos de relevancia enfocar el recorrido lector de las protagonistas de ambas novelas, que se enlaza de manera íntima, a su vez, con el canon establecido por las instituciones educativas, como la escuela secundaria y la universidad. Según pude observar, en ambas obras se planteó un vínculo extremadamente tenso con el canon literario, puesto que, aunque por momentos habilita la evasión y la ensoñación, se trata, en definitiva, de un mundo que las narradoras en primera persona consideran abstracto y ajeno.
De este modo, tanto en Les Armoires Vides como en Le Vermont se presenta una antítesis entre el ámbito familiar en el que crecieron las protagonistas, perteneciente a las clases populares y fuertemente asociado a las funciones corporales y sobre todo a lo escatológico, y el mundo académico encarnado en los establecimientos de enseñanza de nivel medio y superior, en los cuales la literatura oficia como un conocimiento cuyo acceso habilita el pasaje desde el espacio considerado vulgar al más prestigioso. Así, la literatura difundida por las instituciones educativas se presenta como un universo signado por la abstracción y la distancia con respecto a la realidad concreta, por lo que el lenguaje ampuloso y artificial que las caracteriza se demuestra insuficiente para poner en palabras la experiencia del embarazo no deseado y su posterior interrupción. Asimismo, se denuncia abiertamente en ambos textos el silencio deliberado acerca de estas cuestiones en la tradición literaria. En contraste, la propia escritura de Arnaud se erige como un arma rebelde que refiere este acontecimiento con un progresivo recrudecimiento. Mientras que la novela debut de la autora, publicada en 1974, cuando el debate sobre el aborto y las luchas por la conquista de derechos en materia de salud reproductiva estaban en auge en Francia, se plantea el deseo de transfigurar la vivencia dolorosa y ofrecer, cito el texto literario, una bella descripción de la sonda. Por otro lado, el texto que salió a la luz en el año 2000 suprime toda operación de estetización con el fin de mostrar totalmente esta práctica, a partir de un relato minucioso que da cuenta desde los detalles más ínfimos hasta las consecuencias físicas más terribles de modo explícito. Para enriquecer la lectura y arribar a estas conclusiones parciales, he recurrido a textos críticos que toman distintos ejes de estudio para examinar la producción de Arnaud, como la identidad de clase, que se analiza en algunos artículos como de la autora Michelle Bajol-Boscovich, de Christine Faux, Lynn Thomas, también el tratamiento de la subjetividad femenina en el seno de un sistema patriarcal, con aportes de David del Pino Díaz y Tania Brandariz Portela, y también la tesis de Poligalis, y las reflexiones metaliterarias, que es un tema muy abordado por Ángeles Sánchez Hernández, que mencioné antes y es una persona que ha estudiado extensamente a la autora. Además, fue necesario hacer referencia a la cuestión de las escrituras del yo y la autoficción. Y ahí aparecen también otras autoras como Nieve Ideas, o Monterrubio Ibáñez, Francisca Romeral Rosell, que le dedica también una tesis doctoral, al igual que la autosociobiografía que Ángeles Sánchez Hernández toma en otro texto de ella. Con respecto a la bibliografía acerca de la novela de formación, la crítica resalta el carácter transgresor del Bildungsroman román femenino que, al describir el proceso de aprendizaje de las protagonistas en su contexto sociocultural, deja al descubierto los mecanismos represivos impuestos por el sistema genérico prevaleciente en sus sociedades. Uno de los conflictos del trayecto formativo femenino es, cito a María Bobadilla Pérez, la tensión existente entre la teoría de género de la sociedad patriarcal y el propio sistema de valores de la heroína, cuyos comportamientos se apartan de las figuras modélicas, en el caso de Arnaud, por el ejercicio activo de su sexualidad y su decisión de interrumpir un embarazo no planificado. Sobre el Kunstlerroman femenino, autoras como Johanna Grulla destacan a la mujer creadora como uno de los grandes personajes indiscutibles de la novela contemporánea, mientras que Rebecca Galbraith indica que la heroína como creadora de arte entra en pugna con su faceta como creadora de vida. Sin embargo, pese a que se ha recopilado material sobre este aspecto crítico, que no obstante se propone seguir ampliando, resta profundizar el análisis literario incorporando dichas categorías teóricas, ya que se ha trabajado sobre cuestiones relevantes con respecto a los trayectos formativos, pero sin introducir estas nociones de manera explícita. Esto se prevé como parte del plan individual propuesto para el proyecto de investigación del periodo 2025-2026 del grupo Literaturas Europeas Comparadas, que se titula Entre el fracaso y la utopía, representaciones literarias de la formación del sujeto en la novela europea contemporánea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anabela. Pasemos entonces último trabajo, si les parece. Bien. Se escucha bien, ¿no? Sí, Bien. dale. Cualquier cosa, mi wifi no es tan bueno, así que si se llega a cortar o algo, me interrumpen y apago la cámara, así Dale. puedo seguir hablando. Bien, mi nombre es Martina González Cánovas,
estoy terminando de cursar la licenciatura en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba, y para mi trabajo final de licenciatura estoy empezando a trabajar con dos novelas, en este caso elegí una sola, que es Heliogabalo, bueno, Anarquista Coronado, de Artaud, para poder empezar a pensar los temas que me interesaría trabajar. Sí, bueno, mi ponencia se titula El artista del horror, Heliogabalo, bueno, Anarquista Coronado, de Antonio Artaud. A partir de Flores del Mal, la noción de belleza se ha reformulado desde la idea del mal y la crueldad. En Heliogábalo, Artaud innova en la reflexión estética de la belleza a partir de su protagonista, enfocándose en su anarquía y crueldad condenadas moralmente por la historia. Despotenciar el aspecto moral en el crimen no es nuevo. Quienes han ocupado antes de ellos son de Quincy y Baudelaire, aunque Artaud desmoraliza y estetiza los asesinatos y el derramamiento de sangre del joven emperador a través de un trabajo con el lenguaje. Así, Heliogábalo se consolida como el artista del caos. En la anarquía que constituye Heliogábalo es importante la androginia porque recupera y disloca la concepción binaria del género. Desde el decadentismo, el esteticismo y el modernismo, la belleza ha pasado paulatinamente a relacionarse con figuras masculinas aunque afeminadas. Tal es el caso de Dorian Gray o Orlando de Virginia Woolf. Recupera así la tradición a través de la ruptura del género, recomponiéndolo desde la androginia propia de Heliogábalo, que está, a su vez, vinculado con lo antinormativo. En este trabajo nos proponemos estudiar, a partir de una perspectiva estética, cómo Artaud construye en Heliogábalo una figura del artista del horror, recuperando sus acciones de anarquía y crueldad en búsqueda de la construcción de la belleza. Artaud propone la figura de Heliogábalo como el anarquista coronado, porque no acata las leyes humanas impuestas, por lo que la moralidad está totalmente negada. Él, como emperador, rigiéndose por su ley divina, decide qué hacer, y si el derramamiento de sangre es el modo de alcanzar la belleza, lo ejecutará. Cito, el anarquista dice ni Dios ni amo, yo solo. Heliogábalo, una vez en el trono, no acepta ninguna ley, y él es el amo. Su propia ley personal será entonces la ley de todos. Por el hecho de creerse Dios, de identificarse con su Dios, nunca comete el error de inventar una ley humana, una absurda y descabellada ley humana, por el cual él, Dios, hablaría. Cierro cita. La figura femenina en Heliogábalo es central. Las mujeres de su familia tenían toda la fuerza y virilidad de las que sus varones carecían. Por eso no nos puede sorprender que Heliogábalo mismo decide emprender la búsqueda de juntar los dos sexos en su cuerpo, dado que en él se juntan la religión lunar de sus madres y la religión del sol en la que fue instruido. Busca que su cuerpo sea reflejo de su unión de contrarios. En la anarquía que constituye Heliogábalo es importante la androginia porque recupera y disloca la concepción binaria del género. Cito, Heliogábalo es el hombre y la mujer, y la religión del sol es la religión del hombre, pero que nada puede sin la mujer, su doble, en que él se refleja, uno y dos reunidos en el primer andrógino, que es él, el hombre, y él, la mujer. Cierro cita. Artaud define que hay dos luchas en Heliogábalo, en la que la primera, y la que nos interesa aquí, es la del hombre que se vuelve mujer y permanece hombre eternamente. Además, Heliogábalo elige humillar al emperador romano, buscando aumentar las turbulencias de sus fiestas, demostrando así la anarquía en el imperio. La figura masculina y femenina se unifican en él por su religión y por la androginia. La religión del sol, del hombre, está en primera plana cuando obliga a la adoración de una estatua fálica del dios Gábalo. Heliogábalo busca ser el dios hombre y mujer, el dios hombre y mujer que recubre la efigie masculina del dios, que es andrógino igual que él. Era común que los varones se cortaran el miembro, procedimiento que Heliogábalo no es sometido. Para Artaud, la castración hubiese sido un error, porque vivir en la contradicción, en la androginia, es en sí una búsqueda estética, una búsqueda de la belleza. La anarquía de Heliogábalo es poesía realizada, según Artaud, porque en toda poesía hay una contradicción esencial. El autor, en la descripción física que da del emperador,
Dice que tiene las redondeces de una mujer, una cara de cera, que tiene la belleza de un efebo, es decir, los describe con características femeninas. Que Heliogábalo, si cortara el miembro, hubiese significado la pérdida física de su principal característica masculina. Al mantener los rasgos femeninos y el miembro masculino, es que su cuerpo es una contradicción, y esa contradicción es entendida por Artaud como la búsqueda estética de Heliogábalo. Esta anarquía es condenada por sus contemporáneos, pero para Artaud la moralidad está fuera de discusión. El imperio de Heliogábalo comienza con una guerra, y el derramamiento de sangre no le es ajeno al joven emperador. Artaud nos dice que el acto de mayor crueldad de Heliogábalo es hacer matar a Gani, su maestro, al que ama, pero obstaculiza sus deseos. El emperador no permite que nadie se interponga entre él y su búsqueda del placer o su búsqueda estética. Heliogábalo produce este derramamiento de sangre, y si el asesinato no está dentro de sus principales proyectos, sí lo está la crueldad. Para el emperador, la crueldad no se cataloga únicamente como el derramamiento de sangre, sino que también pone en juego el poder y cómo lo utiliza. La crueldad la crueldad que propaga se fundamenta en la anarquía, que es estandarte para Heliogábalo. El emperador invita lisiados a su mesa, procurando variar las enfermedades, a lo que Artaud dice que ve un gusto por la enfermedad y el malestar. Cito, y también esto es anarquía, pero espiritual y artificiosa, y tanto más cruel, tanto más peligrosa, cuanto es sutil y disimulada. Cierro cita. Aunque la crueldad de Heliogábalo no se limita al derramamiento de sangre, es esto lo que más nos interesa. El emperador lleva a cabo una verdadera guerra por sus principios de anarquía, y esta guerra se paga con crueldad, se paga con sangre real, no con una idea abstracta de esta. Heliogábalo es sacerdote del sol. La religión es parte de su vida, y también de su anarquía. Y esta religión del dios solar, la sangre cumple un papel importante. Cito, a esta idea de la sangre derramada y de la transmutación de las formas corresponde una idea de purificación. Cierro cita. Desde esta religión, el rito del sacerdote de cortarse el miembro es que Heliogábalo toma el derramamiento de sangre, la crueldad que ejerce como una purificación. Toma esta purificación y la erige como anarquía. Incluso la muerte de Heliogábalo está cargada de crueldad. Mandados por su abuela, sus propios soldados lo asesinan. Los excrementos se mezclan con la sangre, salpican al mismo tiempo que la sangre de las espadas que destrozan las carnes de Heliogábalo y su madre. Artaud toma la figura de Heliogábalo para construir en él una figura de artista desde la crueldad y la anarquía. Artaud, en oposición al discurso histórico, coloca a Heliogábalo como el verdadero anarquista, equiparando la figura del anarquista a la del verdadero artista. Justifica el derramamiento de sangre que produce el emperador, porque según Artaud, cuando el arte es lo que está en juego, la sangre es justificada. Para Artaud, la belleza está por encima de toda moralidad. El autor dice que Heliogábalo lleva la búsqueda del arte en medio de la más absoluta magnificencia. Los crímenes son magníficos. La búsqueda del arte y la búsqueda de la belleza justifica cualquier crimen que se pueda cometer. Susan Sontag realiza un apartado de un libro el que titula Una aproximación a Artaud, en el que expone puntos claves de la poética del autor, dentro de la que se dice que, y cito, la belleza es una idea que nunca pasa por su cabeza. Pero nos encontramos con Heliogábalo, en el que, por ejemplo, la androginia es tomada como una búsqueda del arte por la unión de los opuestos, de lo femenino y lo masculino. Trasciende los géneros, las limitaciones de la realidad. En el equilibrio de los opuestos radica la belleza, es decir, en la androginia se encuentra la belleza. Pero esta misma belleza es pensada en relación con la crueldad, construyendo así una belleza del horror. Artaud dice, y la anarquía, al punto en el que la lleva Heliogábalo, es poesía realizada. Pero además también está pensando en otras artes, como el teatro, por lo que podemos pensar que la búsqueda final de Heliogábalo es la belleza en tanto búsqueda estética de su cuerpo y de las artes. Serrano dice que, y cito, la belleza no está en realidad, sino que tiene que producir el poeta desde su interior. Lo bello es lo que hay que producir como resistencia a la realidad. Heliogábalo busca una y otra vez poner en primer plano el arte, especialmente el teatro, que aparece continuamente en escena.
se llega a comparar al teatro con la realidad. Podemos pensar entonces cómo la búsqueda de la belleza, de la construcción de la belleza por parte de Heliogábalo como artista, se manifiesta en la producción de arte en su vida, por ejemplo, de escenas teatrales que equipara como realidad. Por esto es que Heliogábalo es construido como un artista, porque si es un verdadero anarquista, al punto en el que él mismo lleva la anarquía, como señala Artaud, no solo la anarquía de su propio cuerpo, sino la anarquía de todo su imperio, es elegido así como el verdadero artista. El autor nos propone pensar la anarquía como poesía, como arte y el anarquista como artista. Serrano sostiene que, y cito, el giro decisivo que da Baudelaire es precisamente el de recuperar el discurso sobre la belleza, el de reconfigurar la fealdad y el horror, reconociéndolos inevitablemente. Retomamos a Baudelaire por la antes mencionada contribución al cambio de concepción del concepto de belleza. Esto es exactamente la concepción de la belleza que está jugando en Artaud cuando toma la figura de Heliogábalo. La belleza del emperador radica en lo feo, en la crueldad, en la anarquía, el horror. La búsqueda estética convierte este horror en algo bello. Pone el foco en la belleza de la muerte y de las torturas. Y a quien lleva a cabo este horror lo convierte en un artista. Este artista no solo pone en juego en la búsqueda de la belleza su ser, sino que también busca la belleza en el arte. La belleza es puesta como el fin, es un objeto por el que es posible cometer cualquier acto con tal de tener el poder sobre ella, tener control, mantenerla en el sistema. Es un valor capaz de justificar los actos más aberrantes. Así, los crímenes, la crudeza con la que son relatados, la sangre y demás, se convierten en hechos estéticos, en donde podemos encontrar belleza, en donde podemos ver dónde está la belleza que cautivó a Artaud en la figura de Heliogábalo. El autor dice, Heliogábalo ha llevado el paroxismo de la búsqueda del arte, la búsqueda del rito y la poesía en medio de la más absurda magnificencia. La búsqueda del arte es lo que convierte a Heliogábalo en un artista. Para terminar, quería rescatar que la búsqueda estética de Heliogábalo, la búsqueda de la belleza desde esta nueva idea, es lo que Artaud está trabajando en su obra. Pero esta belleza es tomada desde una nueva concepción, desde la idea de la crueldad y la anarquía. En Heliogábalo, estas dos concepciones no pueden ser pensadas separadas de la idea de la belleza, de poesía, del arte en sí. La búsqueda estética convierte este horror en algo bello, pone el foco en la belleza de la muerte y de las torturas, imponiendo así Heliogábalo como el verdadero artista del horror. Este personaje fue condenado por sus contemporáneos, pero Artaud logra recuperarlo, darle una dimensión estética y poner en juego su figura como la de un artista del horror y la nueva idea de belleza desde la anarquía y la crueldad. Nada más que agregar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, primero, como por supuesto que felicitaciones a las tres. Bueno, hay que escribir, hay que venir, hay que exponerlo y bueno, lo han hecho muy bien. Todo, escribir, exponer, venir. Em, bueno, ¿no? Hay que animarse también y a recibir comentarios. Como bien yo les decía antes, la idea es que sea un espacio, como no un congreso, no una jornada, sino justamente un encuentro de estudiantes en el que haya docentes o académicos que les hagan comentarios pensando justamente en lo que han escrito y en lo que han presentado. Y yo, digamos, básicamente me tomé esa tarea con la idea de que, si bien me gustaron muchísimo los trabajos, que por suerte tocó leer y que me parece que también, sobre todo, bueno, el de Carla y Anabela, ¿no? Con de Vigan y Arnaud, están pensando en cuestiones similares y en problemáticas similares y dialogan muy bien. Em, Me parece como que lo que yo me propuse hacer con los comentarios que les voy a hacer es tratar de que en próximas presentaciones y
sean mejores, digamos, ¿no? Por supuesto que para eso quiero señalar, no considero que haya debilidades en los trabajos, pero sí espacios a lo mejor que no son tan convincentes, justamente para eso, ¿no? Para que después sean mejores en comunicarlo. Y también señalar las fortalezas, porque también me parece muy bueno cuando uno recibe como, bueno, me encantó esta idea que pusiste acá, es por ahí, porque uno a veces, digo, no por como dicen en las teorías de la corrección, por el feedback positivo, la retroalimentación positiva, sino porque muchas veces uno no sabe si es por ahí o si la idea está buena, y también está bien que uno le diga, no, me encantó esa idea, la encontré original, porque bueno, uno también sabe que, bueno, eso es por ahí, o es interesante establecer este vínculo. Entonces eso, ¿no? O sea, mi idea no es como decirles las cosas que me parece que están bien, eh, para que se sientan bien, sino porque me parece que es un incentivo también para en próximas producciones entender también qué es lo que los auditorios valoran o, no sé, les gusta recibir, ¿no? No sé, a mí me sirvió mucho cuando me dijeron, me parece que es por ahí, ¿no? Entonces, porque para el próximo trabajo, bueno, voy por ahí. Si no sé, o si un trabajo no sé por dónde ir, bueno, voy por ahí. Entonces mi idea es como por eso, ¿no? Señalar como los puntos fuertes y no debilidades, como les decía antes, sino lo que yo creo que son, parece teoría del marketing, pero oportunidades de mejora, digamos, ¿no? Como, me parece que hay momentos en que, no sé, sobre todo citas que ustedes ponen, que yo digo, o sea, yo tiraría mucho más del hilo acá, por ejemplo. Me parece que esto tiene mucha más riqueza, que encontró algo interesante, pero me parece que hay más tela para cortar ahí, ¿no? Como que hay cosas, intuiciones o cuestiones que aparecen apenas esbozadas y me parece que tienen riqueza para explorar más a fondo, ¿no? Em, em, ¿No? Como eso. Bueno, pensando en que, nada, en que todos y todas seamos en próximas intervenciones las mejores versiones de nosotras mismas. Entonces, después de este disclaimer, vamos, ahí voy con los comentarios específicos. Empiezo en el mismo orden en el que hicieron las exposiciones. Primero, Carla, que trabajó con Delfín de Vigan. Bueno, me pareció súper potente el trabajo y encontré eso, como muchos núcleos donde dije, bueno, hay que seguir por acá, hay que seguir, ¿no? Me pareció como un texto muy claro, muy bien escrito, que delimita muy bien su corpus, aunque después quiero proponerles hacer un pequeño ejercicio sobre eso, ¿no? Para que lo vayan pensando, ¿no? La idea que yo creo que está muy bien, digo, elegido el corpus, ¿no? Para trabajar esta idea, ¿no? Como basada en hechos reales y nada se opone a la noche, pero como muchas veces es esperable o es deseable que haya como una justificación de ese corpus. O sea, no es que digo que no esté justificado, digo que está absolutamente justificado, pero a veces explicitar, ¿no? Por ejemplo, yo tomé estas dos obras porque son las dos obras en las que se ven estas mismas cosas, o que o las únicas dos, o son la primera y la última, digo, ¿cuáles son como me parece como que siempre hay que hacer ese ejercicio, sobre todo porque también si uno piensa en una tesis y eso, muchas veces las preguntas vienen como por ahí, ¿no? Como poner en duda, bueno, ¿por qué elegiste este corpus? ¿Por qué empezaste por este año cuando en realidad, ¿no? Entonces como que uno se vaya también, cuando lo hace, como atajando de esas cosas, ¿no? Como ir sabiendo de, bueno, este es mi corpus y lo elegí por esto y lo puedo explicar, digamos. A veces uno lo elige porque son las dos novelas que más le gustaron, o las dos que consiguió, o las dos no sé, lo que sea. Digo, es absolutamente válido, pero cuando ponemos las razones académicas, hay que encontrarle una justificación, ¿no? No, digo, no alcanza con eso. A veces es la verdad, digamos, son porque eran por las que tenía, las que me gustaron, pero no alcanza como justificación, ¿no? Pero bueno, que vayan pensando como en eso. ¿Por qué eligieron esas, no? En los casos de Carla y Anabela eligieron dos novelas, bueno, que piensen por qué eligieron esas dos, en realidad no porque las eligieron, por qué esas dos novelas alcanzan digamos, o constituyen un corpus y con qué justificación, ¿no? Esa es como la pregunta, pero no como una pregunta para impugnarles sus novelas que me parecen tan súper bien elegidas, sino para que pensar esto, ¿no? Hacer este ejercicio de pensar el corpus, ¿no? Y cómo justificar el corpus, ¿no? Pero ahora sí, el trabajo de Carla había una cosa.
que con el abstract, esto igual como una cuestión re de detalle, ¿no? Pero como vos en el abstract decís cuáles son las dos novelas que vas a trabajar, y después el texto empezás como dando por sentado que el lector sabe cuáles son esas novelas, ¿no? Y el abstract es como una cosa que queda como por fuera del texto. De hecho, vos ahora cuando leíste, no leíste el abstract, leíste directamente el trabajo, me parece, y entonces como decís, como en ambas novelas, en estas novelas, y no, digo, explicitalas directamente en la introducción de vuelta, aunque estén en el abstract, porque de eso, ¿no? El abstract queda como por afuera, no es la introducción, ¿no? Eso por un lado. Después había otra cosa que me parece, digamos, me parece como muy interesante de Vigan para pensar todas estas cuestiones de la autoficción, la autobiografía, la verdad, la ficción. Me parece una autora muy bien elegida, muy productiva para pensar todo eso, sobre todo porque tiene cierta originalidad en el planteo, entonces permite como insertarse en esa discusión teórica, pero planteando como las especificidades del caso, me parece que le dan como una riqueza, ¿no? Lo que sí me pareció es que, digamos, como en la discusión teórica, y esto como para sumar o para problematizarla, me parece que va muy, como cuando yo lo leía decía, como había como mucha cuestión respecto de la autoficción y la autobiografía, y a mí me parece que tu trabajo va por el lado del pacto. O sea, el pacto novelesco, el pacto autoficcional, el pacto ambiguo, ¿no? Estoy pensando en Leyen, en Alberca, ¿no? Que es como cómo los lectores pactamos, negociamos con las lecturas del texto. Como eso aparece mencionado en tu trabajo, vos en un momento hablas específicamente del pacto, pero en el desarrollo teórico como que no le das el lugar que para mí tiene, está teniendo, digamos, esa discusión, ¿no? Para mí, digo, yo cuando hacías el trabajo que estaba muy bien y que demostrás muy bien lo que De Vigan hace es como reconfigurar todo el tiempo y poner en tensión justamente ese pacto, no las categorías de autoficción, bueno, creo que se entiende, ¿no? Después otra cuestión respecto de los fragmentos del texto, me parece que están muy bien elegidos los fragmentos como de las citas, ¿no? Que sustentan muy bien lo que estás diciendo y que dialogan muy bien con las hipótesis. Lo que sí, digo, sí, si estás pensando también en cómo hacer crecer este trabajo, em, eh, me puedes interrumpir, si querés, o si algo no se entiende o lo que sea. Me parece que hay cosas que tienen mucho más jugo para exprimir, ¿no? Por ejemplo, la idea de ese título, ¿no? Basado en hechos reales, me parece como súper potente para pensar, porque con esta frase medio hecha, ¿no? De basada en hechos reales, que es una frase muy del cine o de las series o incluso de las novelas, porque implica eso, ¿no? Como que hay algo que se basa en la realidad, pero también en esa misma idea de basado en, está la idea de que hay algo que se desvía, ¿no? Hay algo que toma algo de la realidad, pero hay algo que lo toma como punto de partida y que después hay un desvío respecto a eso, y me parece que como para toda tu construcción argumentativa tendría una riqueza enorme explorar un poco más eso, ¿no? Como justamente esa tensión entre el desvío y el no desvío, y sobre todo también eso de, bueno, como explicitar, ella misma explicita que hay cosas que son la realidad y que hay cosas que son desvío, ¿no? ¿No? Porque me parece que lo que haces muy bien también en el trabajo es sugerir, digamos, que los libros no son solo lo que cuentan, no son solo como la historia, la diégesis que se está contando, sino que hay otra voluntad en ese texto, ¿no? Como la voluntad que le imprime el editor, la etiqueta editorial, vos lo decís muy bien, le decís lo para y lo peritextual, ¿no? Me parece como que son caminos o puntas muy interesantes que el trabajo plantea y de las que todavía podés tirar un poco más. Y después como última cuestión, para pasar a otros comentarios, es como, yo no tomaría como una verdad absoluta las cosas que De Vigan dice de los textos que escribe. Espera un momento. Em, ¿No? O sea, porque me parece que porque ella dice muchas cosas, pero después cuando hace, ¿no? En sus propias obras, se corre un poco de eso que ella plantea
como tajantemente, ¿no? Bueno, haría eso, como que le jugaría un poco a poner en duda, como no pondría la cita como una verdad absoluta y De Vigan dice que hace esto, entonces lo hace. No, De Vigan dice que hace esto, pero después el título, basado en hechos reales, nos trae esta otra cosa, ¿no? Como esas cosas, ¿no? Em, em, y después no, me pareció muy interesante ahí cuando vos decís algo así como que pone en juego su prestigio al revelar que en realidad nos ha engañado. Yo ahí como que lo tomaría por otro lado. Me parece que ella como construye ese personaje, construye una postura, una ambigüedad y como me parece que no necesitas ese juicio de valor diciendo, bueno, ella en realidad pierde porque hace esto. No, no pierde, se posiciona, se complejiza su lectura, me parece eso, ¿no? Como que no necesitas el juicio de valor, digamos, porque, no sé, me parece que tendría más riqueza no poner eso, ¿no? Como poner eso, como justamente forma parte de la construcción del personaje. No sé si se entendieron los comentarios, si querés decirme algo respecto de eso. No, sí, se entendieron. Muchas gracias. Voy a tomar en cuenta las sugerencias. Sí, yo cuando escribía también me pasaba como que decía, oye, en esto se puede reprofundizar, pero a la vez era como que tenía el límite de las palabras y no me quería salir mucho, pero sí, tengo varias cosas anotadas que me parece que Ah, tendría que revisarlas porque tienen así como muchos sentidos. Y la parte del prestigio no intenté como hacer un juicio de valor, sino como describir un poco lo que yo sentía que ella estaba haciendo. Como al decir, como que ella se hace muy famosa con la obra de Nada se opone a la noche y que la vende como una autobiografía de su familia, entonces hace todo así como construye un poco su imagen autoral con base a eso, también se hace famosa su primera novela, su primera obra, que también es medio autobiográfica, y después es como que saca esta obra, entonces yo estaba como intentando nombrar qué es lo que yo sentía que ella hacía, pero sí. si lo voy a volver a pensar, lo voy Sí, a porque leer. a mí lo que me parece que ella hace es justamente como correrse o problematizar lecturas anteriores, ¿no? Como Sí, eso que vos decís muy bien, re- como restablecer los pactos, o sea, un pacto que ya parecía establecido, ahora sale esta novela y tenemos que volver al anterior y repensar ese pacto que habíamos estado. Me parece que ese es más el juego que un juego de todo esto es mentira, lo dejamos, ¿no? Es como, bueno, a ver cómo, a partir de esto, cómo leemos de vuelta lo anterior, ¿no? Como una cosa así. Bueno, paso al de Anabela. Que trabaja las dos novelas de Ernaud. Vuelvo a repetir como esa pregunta por el corpus, de vuelta, no porque esté mal el corpus, me parece que está perfecto el corpus, pero sí como hacer el ejercicio de justificarlo, porque uno a veces cree que el corpus se justifica solo. Y a veces no, entonces es como, bueno, ¿por qué dejaste esta fuera? ¿Por qué incluiste estas dos? ¿Por qué no está una tercera? O porque, bueno, ese ejercicio que hay que hacer, ¿no? Siempre uno lo hace, ¿no? Porque siempre uno construye el corpus y el corpus no puede ser infinito, de hecho, no tiene que ser infinito, está muy bien acotarlo y sobre todo para una ponencia, trabajo, hay que acotarlo. Pero bueno, eso, ¿no? Me pareció como un corpus muy ajustado a la pregunta de investigación. Como que estaba muy bien eso, ¿no? Digamos, quiero construir la voz narrativa en función de estos dos problemas, entonces trabajo estas dos novelas, ¿no? Pero quizás hay otras. Después hay una cosa que a mí me hace como ruido, que es como lo de la interrupción voluntaria del embarazo, porque digo, es el aborto en el caso de ella, porque digo, como que tenemos que pensar en el momento en el que ella lo escribió y las palabras con las que se decían las cosas. Me parece eso, ¿no? O sea, ahora nosotros lo decimos así y me parece muy bien y son los términos con los que nos manejamos, pero bueno, en Francia en ese momento todavía no estaba como esta discusión, ¿no? Pero no, me pareció muy bueno, me pareció que dispara muchas reflexiones y que está muy bien eso y que vos notás muy bien eso, ¿no? Como ese tipo, esa voz narrativa a través de ciertos conflictos con los que trabajás, dispara unas ciertas reflexiones. Después me pareció que el texto que yo leí y que vos presentaste hoy, tiene como dos pedazos, ¿no?
Unas son como el avance del trabajo propiamente dicho, y otras son como una especie de condiciones de producción del texto, como esto ha sido hecho en el marco de esta cosa, hicimos tal otra. Y me parece que como que esa segunda instancia yo la mandaría más a nota al pie. Digamos, es súper interesante, a mí me parece como cuando la leo digo, buenísimo porque entiendo de dónde viene, a dónde va, todo, pero me parece que como interrumpe el desarrollo de la hipótesis, que es lo más fuerte del trabajo, digamos. Lo otro me parece, como digo, no lo sacaría porque me parece súper interesante, pero en el modo de dialogar es como que interrumpe el desarrollo del cuentito, de la argumentación, ¿no? Y me parece ahí, como vos decís muy bien, como vos decís, bueno, esto queda para el futuro, ¿no? Decís como al final, me parece que ahí planteas como mucha bibliografía muy interesante y que tenés justamente eso, como mucha tela para cortar en la articulación entre el corpus que elegiste, las teorías y los conceptos que identificaste muy bien. Pero bueno, como que me correría un poco de esa cosa de la historia de la investigación o las condiciones de producción del propio texto para darle más espacio a todo eso, que tenés como una mina de oro ahí, ¿entendés? Me parece, en eso que identificaste, de ese problema y de esas teorías con las que vas a trabajar, ¿no? Que ya estás trabajando, pero que vas a trabajar. Y otra cosa que me queda poquito, que me encantó, hay una cosa que para mí tiene extra potencia. O sea, yo iría por ahí. O sea, yo tipo lo convertiría en mi hipótesis, iría todo por ahí, le pondría más citas que lo prueban y todo, que es la parte donde decís que la literatura de las instituciones educativas se presenta como un universo signado por la abstracción y la distancia respecto de la realidad, y que, digamos, el lenguaje ampuloso y artificial de esa literatura, de esas instituciones, es insuficiente para ciertas experiencias. Ahí me parece que tenés como una riqueza infinita, como que queda diluido en el medio de un párrafo de la página 4, no sé, pero me parece que ahí hay como una cuestión, digo, muy, muy productiva para trabajar. Y me parece que eso está también muy desarrollado en la propia literatura de Arnaud, ¿no? Esa idea de tránsfuga de clase y de, tipo, yo me salí del pueblo, me fui a la universidad y después, bueno, nada, como soy una tránsfuga de clase, ¿no? Me parece que ahí, bueno, tenés Laplace y Infam también, esas dos novelas que me parece que dialogan muy bien con tu corpus para pensar esta otra problemática que vos la estás trayendo, como digo, como algo medio marginal, pero que para mí tiene como muchísima fuerza esa idea, me encanta, ¿no? Como incluso para pensar, ¿no? En los otros textos con los que ella dice, bueno, me convertí en otra cosa y cómo hago para volver al pueblo siendo esto, es un poco eso, cómo hago para contar esta experiencia desde la literatura, cuando la literatura es ampulosa y no sirve para narrar esta experiencia. Me parece que ahí tenés como mucho, mucho potencial. Después, paso al texto de Martina. No sé si Anabela me querés hacer algún comentario. No, más que nada agradecerte por, bueno, la lectura, por tu feedback. Yo estoy de acuerdo también con las cosas que mencionaste, o sea, creo que el modo por ahí de plantear el trabajo no fue quizás el más apropiado, pero sí yo me detuve, digamos, en esta cuestión que vos mencionabas como de la abstracción de la literatura en esa ponencia y en ese artículo. Pasa que, bueno, al tratar de más o menos contar cómo fue el itinerario, no pude detenerme lo suficiente por ahí y no le di la relevancia que le correspondía, pero sí me pareció que eso era lo más rico también y que permite observar también esta comparación, ¿no? Pues en el 2000 hay 26 años, quiero decir, ¿no? De reflexión y que han influido también indudablemente en su escritura, ¿no? En principio, por ahí pensar en esta idea de una bella descripción o en transfigurar también la sonda, como ella dice, y pasar a un lenguaje mucho más coloquial para dar cuenta de todo de manera explícita, hay todo un posicionamiento, ¿no? Y este intento de retornar también a lo concreto y demás, entonces, Sí. sí, es algo que me gustaría seguir ampliando. Y después para pensar en eso también tenés, por ejemplo, hay un texto que no me acuerdo cómo se llama, pero tenés Pura Pasión, que ya no sé si lo leíste, y el diario de Pura Pasión. Ella
publicó las dos cosas, publicó el diario y publicó eso. No. Entonces ahí tenés como algo interesante también para pensar como cuál es el movimiento que hizo, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Entre el diario, que si querés es como lo más pegado a la realidad, aunque bueno, sabemos que pegado a la realidad no hay nada, pero bueno, y después como el trabajo de reescritura, para ver como ahí, como una especie de puesta en acto de lo que ella entiende por pasar la realidad a la literatura, ¿no? Es eso como ejercicio, que está bueno para hacer esa comparación. Igual me encantó, me pareció como que tiene como, eso, me parecieron de todos los tres trabajos, me parecieron que tenían como unos ovillos de los que todavía se pueden tirar un montón, como que les sirve para pensar en una ponencia más grande, en una publicación, me parece que están buenísimos. Y el texto de Martina, me encantó como todo al principio, como la lectura de en qué tradición, de cómo y en qué tradición se va a insertar el texto, me encantó como esa identificación, ¿no? En función de lo que hace respecto de la moral del crimen y la dislocación del género binario, me parece que hay como una lectura muy inteligente de armar como los precursores, em, eh, eso, ¿no? Como de establecer en qué tradición se inserta. Me gustó mucho como también la titulación y la parcelación como muy creativa de los fragmentos del texto. Y después otra cosa, o sea, algo que yo pensaba, lo pensaba no solo para tu ponencia, sino creo que en alguna otra también lo vi, como que me parece que a veces uno cree que la cita alcanza, como que dice algo y pone la cita, y yo digo, ay, esta cita tenía mucho más para decir de esta cita, ¿no? Como que a veces las citas no hablan por sí solas, ¿no? Como que yo dije, está buenísima, pero acá tiene mucho más para volver, ¿no? Había una la del uno y el 2 que incluso están en mayúscula, algo así, ahí me parece que había también cuando vos planteás eso de lo binario, y no volvés a esto de los números, me parece que ahí tenés como que todavía hay 5 párrafos para escribir sobre esa misma cita, o sea, me pareció súper bien elegida y me pareció, y digo, yo voy, la leo, y digo, dice perfecto lo que ella quiere decir, pero podés volver y le podés sacar como mucho más jugo también, si querés. Y después, como la pregunta que se me ocurría cuando trabajaba, cuando leía tu texto, es ese concepto del artista del horror, que no sé de dónde proviene, digamos, y pensaba, digo eso, de dónde proviene, en qué se inspira, qué se opone, con qué tradición dialoga, si sirve solo para pensar este texto o si es una lectura más general, digamos, como eso, ¿no? Un poco como que me parece que ganaría un montón especificar la caracterización de ese concepto, que es el título y el concepto clave de tu trabajo, que me pareció, de vuelta, súper bien elegido, como muy, muy contundente para pensar el texto, pero como que se podría desarrollar un poco, como definir, ¿no? Como definir, desarrollar o pensar a qué se opone, ¿no? O sea, qué no es el artista del horror, qué cosa. Em, creo que, bueno, eso, ¿no? Y después que mencionabas 2 veces a lo largo del texto que Heliogábalo fue condenado por sus contemporáneos, y la pregunta era un poco si podías ampliar un poco eso, como, creo que la perdí de la pantalla. ¿Fue? Sí estoy, pero Está bien, ahí se quedó la se me cámara, ok. estaba cortando Ah, todo, perfecto. así que tuve Ahora que sí. apagar la cámara. Eso, como a qué te referías con eso, porque me pareció como también una idea como muy linda de trabajar como algo que no condenado por un lado y después nada, rescatado por otro. Me pareció que ahí también tenés más para, para desarrollar, para jugar con esa idea, ¿no? Qué se rescata y qué se condena, como que todas esas cosas me parece que están muy bien y que tienen como muchísimo interés, ¿no? Para trabajar. Y bueno, como les decía antes, como que, nada, todos saben que el año que viene tenemos las jornadas de Rosario. Me parece que estos trabajos recontra pueden ir para una jornada, o sea, ni siquiera los tienen que tomar mis comentarios, pero mis comentarios son solo para, bueno, si quieren seguir trabajando, si quieren seguir explorando, son como cosas las que me iban surgiendo cuando
cuando los leía, pero no es que... Bueno, no sé si quieren pensar eso, que esas preguntas que les hice del corpus, cómo las pensaron, por qué armaron así ese corpus, era un poco la pregunta, o cuál es la justificación para ese corpus, no porque no la tenga, sino como cuál es el ejercicio, hagamos el ejercicio de justificarlo. Y, y bueno, para Martina tenía ahí la pregunta por la de los contemporáneos y un poco sobre el concepto también. Si querés nada, decir algo más sobre eso, pero vuelvo a decir, me parecieron buenísimos los trabajos. Yo como, los comentarios que yo tengo son como, ¿cómo nos siguió por acá? O sea, me parece súper potente esta idea, me parece, esta cita me parece muy bien elegida, muy interesante, como... no, esos serán mis comentarios, será como, nada, que hay mucho más para hacer, pero me parece que las intuiciones de las que partieron son buenísimas, son como súper interesantes para trabajar. Bueno, nada, si alguien quiere contestar o alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, incluso entre ustedes que han trabajado con mundos que dialogan muy bien, me parece, entre sí, también, ¿no? Cedo la palabra. Yo quiero retomar esto, sobre Dale. todo esto de la condena. Yo a este texto lo empecé a trabajar junto con La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Entonces fue, o sea, fue leer uno, leer el otro y fue como, wow, o sea, no pueden ser tan iguales y tan distintos. Eh, y esto de la condena viene porque el texto abre y cierra con la muerte de Heliogábalo. Entonces, con la muerte mandado por su abuela, por sus mismos soldados, lo asesinan en las letrinas, es excremento y sangre por todos lados. Entonces, bueno, justamente esa condena viene por parte de su abuela en el sentido de que quiere hacerse del trono. Entonces, bueno, ahí hay una disputa de poder y Heliogábalo, enfrascado en su anarquía, como que no ve venir esta traición por parte de su abuela. Entonces, bueno, la condena de parte de sus contemporáneos viene de este lado, de, de que es genuinamente condenado a muerte por sus contemporáneos, por su abuela específicamente. Y también Artaud rescata a este emperador y empieza a ver la introducción del libro que yo tengo, que es de Editorial Argonauta. Es muy bueno, la primera página rescata algunos textos con los que Artaud trabajó para lograr este libro. Entonces, es una figura que emocionó mucho a Artaud. Y nada, esta recuperación de este condenado por sus... esa frase la utiliza mucho él mismo, el condenado por sus contemporáneos. De ahí viene, digamos. Eh, rescatarlo y empezar a ver esto que Artaud propone de verlo alejado de la condena moral, porque para Artaud la moralidad no tiene nada que ver con el arte, con lo que está proponiendo Leodávalos. Entonces, bueno, ahí entraba esa cuestión de separar la moralidad, o sea, separar la ley humana, que es un poco lo que decía el principio del trabajo, separar la ley humana de todo lo que es el arte para Artaud y para Leodávalos. Viene un poco de ahí. Perfecto, buenísimo. Y con respecto a las citas, el primer trabajo tenía, no sé, creo que de las 4 o 5 páginas, 3 eran citas. Fue, fue difícil empezar a sacar, quedaron un montón, soy totalmente consciente de eso. Pero bueno, fue un trabajo duro hacerlo y sí, creo que hay para tirar muchísimo, que bueno, por la extensión del trabajo no daba, Claro, no pero se bueno, puede la todo, idea, hay la que, idea hay sí que es seguir trabajándolo. ir. Em, bueno, no sé, Carla, Anabela, si quieren decir algo más ustedes, sí. Bueno, yo sobre la justificación del corpus, que sí, ahora que lo pienso lo voy a integrar. A mí me pasó que yo leí las dos obras al mismo tiempo, básicamente. O sea, leí una y
la terminé, me quedé re fan de la autora, leí la siguiente y en basada en hechos reales, yo mencioné muy pocas referencias, pero está plagada de referencias a la obra anterior. Entonces cuando yo la leía decía, o sea, uno puede leer solamente esto y no leer nada más del fin de Vigan, pero hay mucha riqueza en leer las dos. Es como que tiene, uno puede percibir muchos más sentidos si las lee comparadamente, que si, no comparadamente, sino dialogadamente, que si uno las lee, o si lee una sola y no la otra. Entonces me parecía que también leer basada en hechos reales como que traía otra luz sobre las obras anteriores de ella. Por lo menos a mí me hacía plantearme lo que había leído antes y me parecía que era como un juego muy interesante que proponía la autora, pero sí, estaría bueno explicitarlo, poner. No, está bien, es eso mismo, como, bueno, elegí estas obras porque es el juego que nos propone de Vigan, ¿no? Como que ahí, digo, me parece que está como muy bien, digo, es inobjetable, como en un punto, esa justificación, ¿no? Y yo en mi caso no me pasó como las chicas que quizás me surgió el problema crítico o esta idea de análisis al haber leído ambas novelas, sino que fue porque leí primero Los armarios vacíos, que quise como entre comillas poner un poco a prueba, ¿no? Esas reflexiones metaliterarias de Annie Ernaux. Sabía que el acontecimiento era el texto en el que ella se detenía mucho más sobre esta cuestión en específico, entonces quise ver como, bueno, a ver cómo transfigura la sonda, ¿no? En esta novela. Y me encontré con otra cosa que no tenía nada que ver. Así que realmente en ese sentido fue muy interesante, pues quizás yo había construido también una hipótesis en mi cabeza de que yo iba a encontrar eso mismo en el texto literario y fue todo lo contrario. Y me hizo repensar como todos estos cambios o por qué este desplazamiento. También me hizo revisar, por supuesto, cómo fue todo el itinerario con respecto al aborto en Francia, entonces también todo un recorrido histórico desde los 60, 70 hasta la actualidad. Eh, Ese fue como un poco también mi itinerario, un poco Sí. a la sorpresa también. No, y también hay cierta unidad temática, digamos, en tu selección de corpus. O sea, eso está buenísimo porque ahí está muy claro eso, ¿no? Eh, no sé si alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta de todo esto que- Yo haría un comentario general si no hay preguntas, porque no tengo ninguna pregunta, no sé, Dale. ni veo las demás cabecitas para saber si alguien está expresando voluntad de tomar la palabra. No, pensaba cuando te escuchaba, Lucía, digamos, escuché a las chicas con trabajos todos muy interesantes, con mucha proyección todos, ¿no? Em, Qué bueno que estamos haciendo esta actividad y qué bueno que se produzca esta instancia de diálogo en las que, por ejemplo, vos le haces una serie de observaciones que, seamos francos, le vendría muy bien a muchos colegas que se han graduado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, estas cuestiones como tomar una cita y retomarla, eh, armar un marco teórico, justificar el corpus, son todas, no tomar, eso fue muy importante, ¿no? Esto de no tomar los metatextos, ¿no? Lo que dice el autor sobre su obra como la palabra revelada y como una situación de causa-efecto, ¿no? Como dice que va a hacer esto, entonces ya asumo que el texto, sino más bien, ¿no? Pensar ahí como una cosa en tensión permanentemente. Y digo, en relación con la justificación del corpus, que me parece algo muy importante, porque que hay como, digamos que habría que por ahí ver, cuando es el corpus de un mismo autor, entonces si ahí se va a hacer una especie de lectura diacrónica, ¿no? Si se va a tratar de rastrear una evolución, bueno, una evolución es como muy positivista, un cambio, una transformación, y qué pasa cuando el corpus está compuesto por textos de distintas firmas, ¿no? Entonces me parece que ahí, además de denunciar una justificación al principio, y creo que es importante, después es también importante que el desarrollo de la ponencia, del trabajo, también ratifique que ese corpus se justifica, ¿no? Es decir,
hay que, digamos, cuando se toman dos textos, diría así en términos generales, que hay que trabajar el aspecto comparativo contrastivo entre los textos, ¿no? O sea, establecer el diálogo, pero también marcar las diferencias, porque en ese ejercicio de contrastación entre dos escrituras, eh, se favorece la posibilidad de captar la singularidad de cada una de esas escrituras, justamente por el contraste. Entonces, ahí, en ese trabajo de oposición, ¿no? De poner en diálogo, pero para ver los puntos de contacto, pero también los de diferenciación, si eso está bien realizado y bien sostenido a lo largo del trabajo, también confirma la justificación de ese corpus, ¿no? Era esto lo que quería comentar, nada más. Sí, gracias. Buenísimo el comentario. No, porque yo después, ahora que di las consignas de parcial, ¿no? En mi comisión, por ejemplo, yo les decía a mis estudiantes el otro día, ¿no? Como que les ayudaba a pensar cómo iban a resolver las consignas. Acuérdense cuando yo doy una cita en la clase. No es que yo les pongo la cita en el pizarrón y digo, ahí está todo, léanla. Yo voy, subrayo con un marcador, marco con un color una cosa, con otro color. Ese es el ejercicio que uno hace con la cita y a veces en la ponencia da como por sentado que el otro va a hacer ese trabajo. Vean lo que hay en esta cita, acá está todo, búsquenlo ustedes. Y no, y a veces es como muy interesante ver, bueno, qué palabras se repiten, como en la misma cita, desarrollar un poco ese análisis. Digo, no lo digo para ahora, porque estas ponencias estaban buenísimas, pero como digo, si Y este trabajo además, para crecer, les pusimos un límite de extensión bastante corto, eso también sí, es cierto, sí, pero justamente para que hubiera más espacio a este intercambio oral que a la lectura de las ponencias. tal cual. A No, mí me está. parece que es muy enriquecedor todo este intercambio. Sí. No, y además también a uno le sirve, me parece, más allá de que después estos comentarios pueden no tomar para nada, pero saber cuando uno va a un congreso qué tipos de comentarios va a ir recibiendo, cómo los va a contestar, ¿no? A veces hacer el ejercicio de, muy interesante, tomo nota de todo, ¿no? Como que uno hace eso con los comentarios que no le interesa, que ya sabe que no va a tomar, pero hay que estar ahí, hay que escucharlos, hay que mantener la compostura y contestar algo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio Sí, sí, que yo se creo que aprende. es interesante este encuentro que hacemos también como un espacio de entrenamiento, porque lo hemos pensado en términos amistosos, ¿no? Los intercambios, entonces, pero bueno, como a veces en otros tipos de encuentros puede ocurrir que no sea todo tan amistoso, es interesante que tengan esta experiencia bueno, de algo amigable. Mm. En general no suelen, ya no hay tanto. Antes me parece que eran más sangrientos los congresos. Ahora, no sé. Depende del Todo ámbito. puede, todo puede pasar. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay más comentarios, si no, ya estamos como ahí casi en Bueno, el... yo, ¿cómo Dale. están? Buenas tardes, que no me funciona la cámara, así que los Ah, saludo de la hola María. oscuridad. Pero bueno, quería felicitar a las chicas y también agradecerle a Lucía, porque me parece que este rol que se ha decidido, digamos, incluir en estas jornadas es súper enriquecedor, que ayuda un montón también en esta formación, como ustedes decían, y que esa búsqueda, ese tono amistoso acá se da, ¿no? Y del intercambio. Y me parece que está muy bueno y que nada, y que además, bueno, felicitar por el emprendimiento, digamos, ¿no? De estas jornadas de estudiantes, porque también es un espacio necesario y uno agradece, ¿no? Este tono y esta comentario, esta lectura profunda y la posibilidad de estar acá y charlar de literatura. Así que eso, nada más. Bien, Gracias. bueno, gracias María. La verdad que resumiste lo que habría querido decir para cerrar esta jornada. No, no tengo nada que agregar. No sé si Lucía, vos querés decir algo más, si no podemos ya No, por despedirnos hasta mañana, ¿eh? No, no para siempre. No, y también como agradecer como que hay un montón de gente más allá del... Yo pensé que íbamos a estar las tres y yo, y que hay un montón de gente en todas las mesas, y eso me parece buenísimo porque también uno aprende escuchando los comentarios que le hacen a otros, no solo los comentarios que recibe, sino como mismos comentarios. Hay muchos que valen para todos, ¿no? Y que está buenísimo también participar y escuchar y animarse a preguntar también. Me parece que si lo quieren tomar como un ejercicio para mañana, los que vayan,
está buenísimo como eso también, ¿no? Eh, animarse a eso, a dialogar también, porque así vamos creciendo todos. Bueno, Eso, agrego una cosita antes de cerrar, que decís ahora en el último que comentaste, Lu, me parece también parte de esta instancia formativa que se propone este encuentro, que aunque es virtual, em, expresa, digamos, la dinámica, ¿no? Que se debe construir, no se hace mágicamente, digamos, cómo funciona un congreso. Fui a un congreso, estuvo buenísimo, había un montón de gente, bueno, ese un montón de gente, hubo preguntas, me recomendaron tal cosa, se construye desde cada cual participando, asistiendo a las demás sesiones, siendo solidario en ese sentido, ¿no? No solo pretender que nos escuchen, sino también ir a escuchar, y compartir. Cada cual desde su lugar, desde sus trayectorias, y eso es muy valioso y yo recién estábamos hablando con Francisco hace un rato por WhatsApp y hablábamos de eso, ¿no? De la participación que viene sosteniéndose en estas 2 jornadas, esperemos que mañana se repita, que es sumamente constructiva de estos espacios. Si no, eh, es la nada misma. Así que bueno, muchas gracias a quienes están participando, cada uno desde su rol. bueno, no sé, Bien. ¿quieren cerrar ustedes, Francisco? Los dejo. No, bueno, no tengo, no, realmente ya no me quedó nada para decir con lo que dijeron Lucía, María y ahora Natalia, hago propias sus palabras. Así que nos vemos mañana puntualmente, por favor, a las 14 para las 2 mesas que nos quedan de este encuentro de estudiantes de literatura francesa y francófona. A demain. Chao, chao, Hasta gracias. mañana, gracias. Chao. Chao, saludos. Chao, gracias.